Casos que marcaron la ciudad y su gente, relato y contexto, frente a frente. Con Darío y Yanes. ¿Te gustó, Darío? Está genial, estupenda. Blusera, bajito, Sí. bajo ahí como tum. ¿Y quién es el muchacho, el jovencito que sale ahí en un rinconcito? ¿Y sos vos? Ah, soy yo. ¿Sí? No se lo vea puesto ese. Bueno, pero porque ahora hay mucha capacidad de tuneo ahora. Inteligencia artificial. Mirá Claro. lo que hace, ¿no? Hasta con un fiero, los milagros que hace la inteligencia artificial. Y bueno. Darío, buen día. Muy contento de que estés acompañándonos, que va a estar todos los miércoles con sus crónicas criminales. Y vamos, así que el tiempo es tirano. Obviamente, desde el 17 de febrero de este año, uno de los casos criminales más populares o que están siguiendo es el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, con una persecución incluso en los cerros. Ahora ya el imputado está detenido. Arranquemos desde el principio. ¿Qué es el caso del femicidio de Natalia Cruz? Bien. Vamos a acomodar un poquitito el mic. Ahí está, lo bajamos. Ahí. Gracias, Martina. Una genia, gracias, Martí. Caso Natalia Cruz. Orlando Serapio, la tarde, era una tarde carnavalera, 17 de febrero, martes 17 de febrero de este año. Y resulta que Orlando Serapio, Daniel Orlando Serapio, para ser bien específico, residente en Campo Quijano. ¿Quién no conoce en Salta, en el norte argentino? Y gran parte de los argentinos saben dónde está Quijano, el Portal de los Andes, un pueblo encantador, si es que lo hay. Porque es precisamente la puerta hacia lo que es la Quebrada del Toro, se puede decir que es la puerta hacia Chile, prácticamente, por la Ruta Nacional 51, que tiene algunos tramos asfaltados y otros tramos que es solamente de ripio, muy usada en estos momentos para el transporte de las empresas mineras. Es prácticamente, podríamos decir, lo que antes era el camino a Chile, hoy es un camino minero. Y corre a la vera de el ramal C14, conocido ahora como el Tren a las Nubes. Estos apuntes que estamos dando, someros, simplemente valen para especificar el ámbito, el lugar en donde ocurrió esto que estamos narrando. Porque Orlando Serapio salió de la casa de Natalia Cruz, su ex esposa, mamá de 2 hijos, junto con él. Salió de la casa. Pasó por la suya, donde estaba viviendo en la actualidad, también en Campo Quijano, muy cerca del barrio Luz y Fuerza, que para que se orienten, está del camping de Campo Quijano hacia el sur. Para que nos orientemos, la ruta 51, el oeste, Salta está acá abajo, hacia el este, por lo tanto, hacia el norte, supongamos, está Vaquero, San Lorenzo, pues hacia el sur está el barrio Luz y Fuerza, muy cerca a la casa de Orlando Serapio. Y él subió a su Ford Escort color gris, porque se había dicho que era una camioneta. No, la Ford Escort no es una camioneta, es un utilitario, tiene otros nombres, los países del primer mundo. Pasó por su casa, recogió agua
algo de alimentos, una conservadora, una campera, unos borceguíes, y condujo la Forescor por la Ruta Nacional 51, la que hemos descrito, hacia lo que se puede decir es la ruta que lleva hasta San Antonio de los Cobres. Bueno, en esa dirección, recordemos, ya era la tarde, avanzando casi a la noche. Superó Chorrillos. Chorrillos está alrededor de 20 kilómetros de Campo Quijano. Hasta el momento prácticamente asfaltados, salvo algunos breves tramos, porque bajan muchos arroyos, vertientes y manantiales desde la montaña. Dato fundamental, no es meramente descriptivo esto de la presencia de agua, porque Orlando Serapio superó el pueblo de Chorrillos y hay un lugar en que justamente conocidísimo en el mundo, el viaducto del tren a las nubes. ¿Por qué viaducto? Porque es un gran puente que cruza el río Toro. Grande porque uno lo ve en invierno y ve un hilito de agua. En verano, eso es un toro, es un torazo. Es un río que tiene márgenes amplísimas y que tiene una fuerza descomunal. Por eso el ingeniero Mauria en su momento construyó, son prácticamente 5 columnas de granito y las vías férreas. Lo cruza el río porque estamos viniendo prácticamente viene el ferrocarril, el río Toro y la Ruta 51. En este caso, el viaducto cruza el río y de ese lugar muy cerca se desprende un camino hacia, recordemos la descripción, hacia lo que sería el norte. Caminos que solamente los conocen los pobladores. Bueno, ese es el punto. Porque pudo pensar, por ejemplo, Orlando, tenía la camioneta, en 10, 12 horas a lo sumo, podía estar en Chile o en Bolivia. Pero hay un problema. Ahí hay controles, excepto que seas un traficante para conocer los caminos alternativos. Pero ya tenés un problema, controles. Y después estás en naciones diferentes, sin documentación, sin dinero. Porque era un trabajante, era un hombre, un trabajador más. Por eso es que él decidió abandonar la camioneta, conocía la zona, unos matorrales, los ocultó, cortando ramas, ocultó precisamente la Forescor y tomó uno de los senderos. Orlando Serapio, poco antes, había matado a Natalia Cruz, de 37 años, docente, residente, nacida en Campo Quijano, una mujer de vida tranquila. No era conocido en absoluto que se trate de una persona en situación de riesgo. Y el hombre, lo único que se conocía, que había sido ferroviario. Y este también es un dato importantísimo, porque el ferroviario prácticamente conoce todo el recorrido de la línea férrea, fundamentalmente entre Salta y Socompa, que es el recorrido final, aunque el tren a las nubes llega a San Antonio de los Cobres, y lo que también es las vías accesorias, todos los caminos o el periferrocarril, lo que está al costado, todo eso lo conocía Orlando Serapio. Y un dato también fundamental, la familia Serapio prácticamente vive desde el siglo pasado, el comienzo del siglo pasado en esa zona. Y por su trabajo en los ferrocarriles, los pobladores en toda la extensión, estamos hablando de las montañas, estamos hablando de plena zona andina, la extrema geografía andina presente en el norte argentino y específicamente en el oeste de Salta.
Y él conocía ese lugar. Y ese martes a la noche estuvo en la casa de un poblador que no estaba alojando concretamente, no era un cómplice. Porque sí, la justicia ya conocía, los familiares ya conocían el homicidio, el femicidio, pero no la gente que vive allí. Hay lugares, parajes. En la Ruta 51 hay señal, por ejemplo, de celular. Pero en muchos parajes, pasas un cerro, ya no hay señal. Tampoco llega la electricidad. Ahí si no te comunicas con un teléfono satelital, no tenés otra posibilidad. Y la electricidad es mediante paneles solares. Por lo tanto, conocer acerca de que alguien está prófugo de la justicia es bastante complicado, y en esa situación, si llega alguien que es conocido, incluso un familiar, y vos no sabés nada, no estás alojando a un prófugo, estás alojando a alguien conocido, un amigo, un familiar. Esto pudo haber ocurrido. La cuestión es que llegó el miércoles y ya sí se hizo público y ya comenzó el control, los retenes, y en ese momento fue la posible búsqueda policial de Orlando Serapio. Al frente, la fiscal María Luján Sodero Calvet, al frente de la investigación, unidad de femicidio. Y también se encontraban vaqueanos y defensa civil y algunos integrantes, algunos conocedores de la montaña. Reiteramos, en lo particular conozco la zona, mis épocas de montañista, es una zona que si no la conoces estás perdido, a la hora estás perdido. Si te metes ahí y subís a algún cerro, a la hora estás perdido. Además, que durante el día, supongamos que estáis alrededor de media mañana o durante la siesta, la deshidratación es impresionante. El sol andino, el aire enrarecido, es lo que provoca el mal de altura, o el apunamiento, o la puna. Hay que tener los pulmones, el cuerpo preparado, que Orlando Serapio lo disponía. Por ser del lugar, por haber trabajado en la zona. El trabajo de ferroviario no es sencillo. Y estuvo miércoles, y estuvo jueves, y fue el viernes que se informó que un poblador, precisamente el jueves, había observado a alguien que caminaba por la Ruta 51, vio algo allí, y se trataba de la Ford Escort color gris, que estaba oculta, con ramas encima, ramas cortadas ex profeso. Y esto significaba que no era un percance, se te pinchó una goma, no tenía repuesto, o te quedaste sin combustible. No, estaba oculta. Y entonces informó en Gendarmería de Ingeniero Mauri. Y lo que era la búsqueda se transformó ya en una persecución. De un modo equivocado, creo que a lo mejor el colega utilizó un desafortunado hipérbole o exageración, porque publicó, en un medio colega, se busca vivo o muerto, y eso es falso. Porque eso, bienvenido sean las películas del Far West, o incluso continúa, por ejemplo, en Estados Unidos, los cazarrecompensa, que significa eso, que la ley permite que haya civiles, personas, que a cambio de dinero buscan personas, colaboran. En la actualidad no se permite que lo encuentren y lo entreguen muerto. El siglo XIX en Estados Unidos sí se publicaba, se busca vivo o muerto. En Argentina no sucede eso, en absoluto, porque justicia no es venganza. Y eso lo sabe muy bien un funcionario judicial o un funcionario de la fuerza de seguridad. Es más, si la persona que es buscada es encontrada muerta,
se considera un fracaso. Justicia no es venganza. Por lo tanto, en ese momento ya se había sumado, mediante la convocatoria desde el Ministerio Público Fiscal, también del gobierno de Salta, porque dispuso, por decreto del gobernador Gustavo Sáez, una recompensa de 10 millones de pesos. ¿Qué significaba eso? Porque se convocó también a la Gendarmería, a la Policía Federal, Policía de Catamarca, perros entrenados. Salta los dispone, perros, estamos hablando de prácticamente 200 kilómetros cuadrados de extensión en una orografía que es intrincada. Tenemos no solamente laderas empinadas, no solamente la situación de Puna, quebradas, cortes, hay precipicios que pueden superar los 500 metros de profundidad. Y mucho se pensó incluso que el hombre podría haber dejado la camioneta e introducido dentro de esas, de esos lugares tan hasta tenebrosos, te podría decir, que se convierten durante la noche, durante las tormentas, durante las nevadas. Hay un cuento famosísimo de Juan Carlos Dávalos, famosísimo en el mundo, que se llama El viento blanco. Describe perfectamente la situación extrema de lo que significa esa zona. Y un hombre que se introduce en ese lugar bien puede ser solamente para buscar su muerte. Y eso lo sabían las fuerzas de seguridad. Además que ellos tienen que extremar sus cuidados, cada uno de esos integrantes. Y eso es lo que sucedió. Una búsqueda que se extendió entonces, ya estamos hablando, martes a la noche, miércoles, jueves, viernes, fin de semana, sábado y domingo. El lunes, después de haber sido recorrido el lugar, varios lugares, pero este lugar, estamos hablando de la estación, la zona de la estación ferroviaria de Diego de Almagro. Diego de Almagro está en homenaje a un ex conquistador español. Y a ese lugar ya había sido rastrillado, con lo que se permite. Sin embargo, una vecina había observado durante la noche un resplandor, y eso solamente puede ser provocado por un fuego encendido en las montañas. Y lo contó a las autoridades, en ese caso, a los policías que estaban, en este caso, en Santa Rosa de Tastil, porque la estación Diego de Almagro está debajo de Santa Rosa de Tastil, que es muy conocida. La estación Diego de Almagro no es tan conocida porque si no la recorres en ferrocarril, desde la ruta no la ves, porque está a 10 kilómetros de distancia. Y ese es el tema, que 10 kilómetros ahí es como 150 en el llano o en los valles. Y esto es lo que sucedió. La policía le contó este dato, a dos investigadores del CIF, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la Procuración. Y fueron a la tarde hacia el lugar que les había indicado esta vecina. Llegaron a un puesto, les confirmaron el dato de alguna presencia humana, pero había que continuar subiendo. Este lugar, 3.400 metros sobre el nivel del mar. Altura impresionante. Para alguien que no tiene experiencia, muy alto. No podés andar ahí, no podés caminar continuamente si no tenés experiencia, más de 15 minutos. Y llegaron prácticamente de noche. Y en un socavón que no llegaba ni a poder llamarse cueva, estaba precisamente Orlando Serapio, agazapado. El hombre sacó un puñal
pero no para atacar a estos dos investigadores del CIF, sino para terminar con su vida. Y ya dijimos, si estás buscando a un prófugo, alguien que está acusado, que es sospechoso, no está condenado, es un fracaso que se te muera. Peor si es en la cárcel, en este caso en una búsqueda. Fueron prácticamente 2 horas de cabildeos para convencerlo de que se entregase. Que aún estando preso, condenado y preso, sus hijos podían verlo. Muerto, de allí no se vuelve. Y bajaron durante la noche y llegaron el sábado 28 de febrero, hace días, precisamente a Santa Rosa de Tastil, en donde quedó oficialmente, legalmente detenido. Esta es la descripción en estos momentos, está en la alcaidía, acusado de homicidio calificado por violencia de género, o sea, femicidio, y desobediencia judicial. La pena, en caso de ser encontrado culpable, es perpetua. Impecable este raconto de esta lamentable